Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir y comentar todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series turcas. Estoy súper contenta de teneros aquí, listos para un nuevo vídeo cargado de información, sorpresas y, como siempre, mucho drama turco del bueno. Hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar, porque vamos a hablar de esos momentos que nos dejan boquiabiertos, esas revelaciones que nos hacen agarrarnos al sofá y, sobre todo, de esos giros inesperados que cambian por completo la trama de nuestras series favoritas. Vamos a analizar esas situaciones límite donde todo parece derrumbarse, esos instantes de quiebre que marcan un antes y un después en la vida de nuestros personajes. Y sí, el título es una pista, pero hay mucho más de lo que parece. Antes de empezar, quiero recordaros que vuestra suscripción es el mejor regalo que me podéis hacer. Si os gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutáis de mis análisis y comentarios, no dudéis en suscribiros y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Además, así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Hoy nos vamos a adentrar en el universo de las series turcas para explorar esos momentos en que la verdad sale a la luz, el silencio se rompe de forma estrepitosa y la ilusión se desvanece dejando tras de sí un reguero de dolor y desengaño. Y claro, vamos a hablar de ese bombazo en el coche que, ya os adelanto, no es literal en todas las series, pero sí representa una explosión de secretos y consecuencias devastadoras. Es el momento en el que los cimientos de una relación, de una familia, o incluso de toda una sociedad, se ven sacudidos por la revelación de algo que estaba oculto, algo que lo cambia todo. Empecemos con una serie que seguramente muchos de vosotros conocéis y amáis, Senkalkapm, traducida al español como Llamas a mi puerta o Love is in the air. ¿Por qué la incluyo en este vídeo? Bueno, más allá de la comedia romántica que la caracteriza, hay un momento clave en la segunda temporada donde la ilusión de Eda, interpretada por la bellísima Hande Erçel, se hace añicos. Este momento, aunque envuelto en la ligereza característica de la serie, tiene un peso emocional enorme que merece ser analizado en profundidad. La serie, como sabéis, gira en torno a la peculiar relación entre Eda, una joven florista con sueños de arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. Su romance lleno de altibajos, giros inesperados y contratos falsos, nos enganchó desde el primer momento. La química entre Hande y Kerem Bürsin era innegable, y su relación en la vida real no hizo más que alimentar la pasión de los fans por esta pareja. Sin embargo, la segunda temporada nos presenta un Serkan con amnesia, que no recuerda a Eda ni su historia de amor. Un golpe bajo para todos aquellos que celebrábamos cada pequeño avance en su relación. Este es el punto de quiebre. La ilusión de Eda, la creencia en el amor incondicional que había construido con Serkan, se ve amenazada por la cruda realidad de su olvido. Hande Erçel nos regala una actuación desgarradora, transmitiendo el dolor y la frustración de una mujer que lucha por recuperar el amor de su vida, un amor que parece haberse desvanecido en la memoria de su amado. Este olvido es el equivalente a ese bombazo en el coche del que hablábamos, una revelación devastadora que cambia el rumbo de la historia y pone a prueba la fortaleza de su relación. Vemos a Eda intentando reconstruir su historia, reviviendo momentos especiales, buscando desesperadamente una chispa de reconocimiento en los ojos de Serkan. La desesperación y la vulnerabilidad que transmite Hande son absolutamente palpables, y creo que esa es una de las razones por las que esta serie conectó tan bien con el público. Ella logra transmitir la fragilidad del amor cuando se enfrenta a un obstáculo tan grande como la pérdida de memoria. Pero la cosa no queda ahí. La amnesia de Serkan no es simplemente un giro argumental sin más. Se convierte en un catalizador para que Eda se replantee su propia identidad, sus propios sueños y su futuro. Ella se da cuenta de que su felicidad no puede depender completamente de Serkan, y comienza a enfocarse en su propia realización personal. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para el desarrollo del personaje de Eda, y Hande Erçel lo interpreta de manera magistral. Logra transmitir la fuerza interior de una mujer que, a pesar del dolor y la decepción, se niega a rendirse y lucha por construir su propio camino. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto que este giro argumental tuvo en la relación de Hande y Kerem en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su ruptura durante la emisión de la serie, los rumores eran cada vez más fuertes, y muchos fans especularon que la tensión en pantalla era un reflejo de lo que estaba sucediendo detrás de cámaras.
La amnesia de Serkan, en cierto modo, se convirtió en una metáfora de la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen más sólidas. Y aunque la serie finalmente tuvo un final feliz, muchos fans se quedaron con la sensación de que la magia entre Hande y Kerem se había desvanecido. Pero Senkalkam no es la única serie donde vemos este tipo de momentos. Vamos ahora con otra producción turca que ha arrasado en todo el mundo, Yark, que se traduce como juicio. Esta serie de suspense y drama legal nos sumerge en un mundo oscuro de secretos, mentiras y conspiraciones. Aquí el bombazo en el coche es mucho más literal en su impacto. Yark narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y recto, interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, interpretada por Pınar Deniz. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada. A partir de ahí se ven envueltos en una compleja trama llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. En esta serie el bombazo en el coche es, en realidad, una serie de explosiones. Cada episodio revela un nuevo secreto, una nueva traición que sacude los cimientos de la vida de los personajes. Pero hay un momento en particular que quiero destacar, la revelación de quién es el verdadero asesino en el caso que involucra al hermano de Ilgaz. Este momento es un verdadero bombazo emocional y narrativo. Durante toda la primera temporada, se nos presentan diferentes sospechosos, cada uno con motivos y coartadas que generan dudas y sospechas. La tensión se mantiene constante y el espectador se ve atrapado en un juego de pistas y engaños. Pero cuando finalmente se descubre la verdad, el impacto es devastador. No solo porque el asesino resulta ser alguien inesperado, sino también por las motivaciones que lo llevaron a cometer el crimen. Esta revelación rompe por completo la ilusión de justicia y confianza que Ilgaz había depositado en su entorno, obligándolo a replantearse todo lo que creía saber. Es un momento de quiebre absoluto, donde el silencio se rompe con la fuerza de un trueno. La integridad de Ilgaz se ve puesta a prueba, y su fe en el sistema judicial se tambalea. Además, la serie está plagada de momentos donde la lealtad se pone a prueba y las verdades ocultas salen a la luz de la manera más dolorosa. La relación entre Ilgaz y Ceylin, marcada por la atracción, la desconfianza y la lucha por la justicia, también sufre constantes altibajos debido a estas revelaciones. Su amor se pone a prueba constantemente y cada nuevo secreto que sale a la luz los obliga a cuestionar si realmente pueden confiar el uno en el otro. Pınar Deniz y Kaan Urgankolu ofrecen unas interpretaciones magistrales, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Logran transmitir la dualidad de sus personajes, su fuerza y su vulnerabilidad, y la química entre ellos es innegable. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina romance, drama familiar y un toque de intriga, Kuzgun. Esta producción turca nos presenta una historia de venganza, amor prohibido y secretos del pasado que persiguen a sus protagonistas. Aquí el bombazo en el coche tiene que ver con la herencia del pasado, con las cuentas pendientes que deben saldarse. Kuzgun cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por Barar Duk, un hombre que busca vengar la injusticia que sufrió su familia cuando era niño. Su padre, un policía honesto, fue traicionado y encarcelado injustamente, lo que destrozó a su familia y obligó a Kuzgun a vivir una vida de sufrimiento y privaciones. En su camino de venganza, Kuzgun se reencuentra con Dila Bilgin, interpretada por Burcu Biricik, su amor de la infancia y la hija del hombre que traicionó a su padre. En esta serie el bombazo en el coche se manifiesta en la constante lucha entre el amor y la venganza. Kuzgun ama a Dila, pero al mismo tiempo la considera responsable de la desgracia de su familia. Dila, por su parte, se debate entre su lealtad a su familia y sus sentimientos por Kuzgun. La tensión entre ambos es palpable y cada encuentro está cargado de emociones encontradas. El amor se convierte en un campo de batalla, y la venganza amenaza con destruirlo todo. El momento clave en Kuzgun es cuando Dila descubre la verdad sobre la traición que sufrió el padre de Kuzgun. Esta revelación la obliga a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su pasado. La ilusión de una vida perfecta y feliz se desmorona ante sus ojos, y se enfrenta a una dolorosa verdad que la obliga a tomar una decisión difícil. Esta es la explosión, el momento en que el silencio se rompe y las consecuencias son inevitables. Dila se da cuenta de que su familia no es tan perfecta como creía, y que su padre cometió un error que tuvo consecuencias devastadoras. Barar Duk y Burcu Biricik hacen un trabajo excepcional interpretando a Kuzgun y Dila.
Logran transmitir la complejidad de sus personajes, la intensidad de sus sentimientos y la lucha interna que libran. Kuzgun es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y sus giros inesperados. La serie explora temas como la justicia, la venganza, el amor y el perdón. Y ya que mencionamos dramas familiares, no podemos dejar de lado Homer. Esta serie es relativamente nueva, pero ha generado mucho revuelo por su trama controversial y sus personajes complejos. Aquí el bombazo es la confrontación entre la tradición y la modernidad, entre el deber y el deseo. Homer cuenta la historia de un joven imán, Homer, que vive en una comunidad religiosa conservadora. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Gamze, una mujer divorciada y mayor que él, que acaba de mudarse al barrio. Su amor prohibido desafía las convenciones sociales y religiosas, generando conflictos y tensiones en su entorno. En esta serie el bombazo en el coche es la revelación de este amor. En una comunidad donde se espera que Homer siga un camino preestablecido, su relación con Gamze es vista como una transgresión, una rebelión contra las normas. La noticia de su romance se propaga como la pólvora, generando un escándalo que sacude los cimientos de su comunidad. La serie plantea preguntas importantes sobre la libertad religiosa, la tolerancia y el derecho a amar a quien uno elija. La serie explora temas como la libertad de elección, la tolerancia religiosa y el amor incondicional. Los personajes se ven obligados a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar sus creencias. Homer es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de seguir tu corazón, incluso cuando eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. Es una serie que invita al debate y a la reflexión. Pero volviendo a Ande, y aunque ya la mencionamos en Senkalkam, no puedo dejar de mencionar otra serie donde también la vemos en situaciones límite, Azize. Aunque no tuvo el éxito esperado, Azize es una serie de acción y romance que nos presenta a una Ande Erzel en un registro diferente, interpretando a una joven que busca vengar la muerte de su familia. La serie gira en torno a Azize, una joven enfermera que decide cambiar su identidad y vengar a su familia, que fue asesinada por la poderosa familia Alpan. En su camino de venganza se cruza con Kartal Alpan, interpretado por Bura Gulsoy, el heredero de la familia a la que culpa de su desgracia. A pesar de sus diferencias, Azize y Kartal se enamoran, dando lugar a un romance peligroso y lleno de obstáculos. Aquí el bombazo es la verdad sobre el pasado, la revelación de quiénes son los verdaderos responsables de la tragedia de Azize. En Azize el bombazo en el coche es la constante revelación de secretos y traiciones que rodean a las familias Alpan y Azize. Cada episodio nos presenta un nuevo giro inesperado, una nueva verdad oculta que complica aún más la situación de los protagonistas. La venganza de Azize se ve constantemente amenazada por sus sentimientos por Kartal, y ambos se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie explora temas como la venganza, el perdón, la justicia y la redención. Ande Erzel demuestra su versatilidad como actriz en Azize, interpretando a una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y enamorada. La serie, aunque no tuvo una larga duración, ofrece una trama intrigante y unas actuaciones sólidas que la hacen recomendable para los amantes del género de acción y romance. Ande demuestra que puede interpretar personajes de diferentes registros, y que tiene un gran potencial como actriz. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por esas series turcas que nos dejan sin aliento, esos momentos donde el silencio se rompe y la ilusión se desvanece. Hemos visto cómo un bombazo en el coche, ya sea literal o figurado, puede cambiar el rumbo de una historia y poner a prueba la fortaleza de los personajes. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya dado ideas para vuestra próxima maratón de series turcas. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, ¿cuál de estas series os ha impactado más? ¿Recordáis algún otro momento en una serie turca donde el silencio se rompió de forma inesperada? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y compartir ideas con vosotros. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.